Vamos a hablar ahora de feedback, de dar una información. El feedback, que vamos a utilizar la palabra inglesa, ¿qué significa? Significa una información que procede de cualquier fuente, y cuando digo cualquier fuente me refiero a una fuente interna o externa, que la información que me da es cómo estoy y cómo me perciben los y las demás. Y esta información es muy importante porque me permite avanzar, me permite ubicarme yo, y por otro lado me permite ver cuál es la percepción que se tiene de mí y mejorar aquellas conductas que pueda y que quiera que sean mejorables y que quiera llevarlas a cabo. El feedback nos ofrece muchísimas cosas, tanto cuando lo damos como cuando lo recibimos, porque damos la oportunidad de analizar conductas desde otro punto de vista, o nos dan a nosotros esa oportunidad, ¿no?, de analizar nuestras conductas desde un punto de vista distinto al nuestro. Por otro lado, aparecen una serie de comportamientos que, si soy yo la persona que está dando feedback, animo a que se lleven a cabo. Si soy la persona a quien recibe el feedback, me van a animar a hacer una serie de comportamientos. Y además me sirve para validar la comunicación. Me sirve para ver cómo es percibido mi mensaje, cómo se siente la persona, el emisor, el receptor de ese mensaje, si lo percibe tal como yo quiero que sea percibido. El feedback debe ser autorizado en la medida de lo posible, es decir, para poder dar este tipo de información, sobre todo en aquellos temas que son delicados, debemos pedir permiso a la persona. Y además debe ser oportuno en cuanto a elegir el tiempo, elegir el lugar y elegir también, si hay que darlo de forma individual o con otras personas. Generalmente, cuando estamos hablando de temas delicados, es importante que el feedback se dé de forma individual, de tú a tú. Vamos a ver una serie de pasos, una serie de técnicas que puede sonar un poco frío, pero que nos van a ser útiles a la hora de abordar temas que nos cuesta trabajo. Cuando tenemos que decir algo a alguien que sabemos que no le va a gustar mucho, pero que además sabemos que va a ser positivo para su desarrollo, tanto personal como laboral, podemos apoyarnos en esta serie de pasos. Primero, comprobar los hechos. Tenemos que hacer una comprobación de aquello que está sucediendo. No me puedo lanzar a darle una información a una persona de un tema delicado si no me he ocupado lo suficiente de comprobar que los hechos han sido como yo creo que han sido. Después de escribir de forma aséptica, lo más objetivamente posible, qué es lo que ha sucedido. No generalizar, no decir siempre, nunca, no meter mi sistema de creencias y valores, por lo tanto, ni meter juicios, simplemente una descripción del hecho concreto de forma objetiva. Se describe el hecho sin generalizar, sin exagerar, de una forma muy concreta y muy objetiva. Aquí ya sí que entran en juego nuestros sentimientos. Ese hecho que ha sucedido, que ya he descrito y que lo he descrito objetivamente, a mí me hace sentir de una determinada manera. Y aquí ya me voy a extender y voy a hablar de mis sentimientos. La única persona que tiene autoridad sobre mis propios sentimientos soy yo. Así es que lo que sea que haya pasado, que haya sucedido, a mí me ha hecho sentir de la manera que sea, y debo hacérselo saber a la persona para que tenga conocimiento del efecto que esas conductas, esos comportamientos tienen en mí. Lógicamente, esto, y no siempre, pero en muchos casos, va seguido de una propuesta de conductas que queremos o que nos gustaría que cambiasen para que esto no siga sucediendo. Luego hay una propuesta de cambio en algunas de las ocasiones. Siguiente paso sería silencio, es decir, hay que dejar tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues depende de la situación, depende del feedback que estemos dando. Debemos dejar tiempo para que la persona integre, para que la persona metabolice lo que acaba de escuchar, y para que además decida si quiere llevar a cabo o no ese cambio de conductas. Y por último, puertas abiertas en el sentido de la persona tiene la libertad y la capacidad de elegir si quiere o no quiere cambiar las conductas que le estamos sugiriendo que cambie. Hay procesos
o hay momentos en los que damos feedback que algunos de los pasos no son necesarios, pero los ponemos todos para que podamos apoyarnos y tener un enfoque lo más completo posible a la hora de podernos comunicar. Si estamos en el otro lado, somos la persona que recibe feedback, pues también es una situación difícil, porque si nos han pedido permiso, autorización para comentarnos esta situación, han buscado la oportunidad, entendemos ya que algo que nos van a decir es posible que no nos guste demasiado. El primer paso sería escucha activa. Ya hemos hablado en otras ocasiones de la escucha activa. Debemos escuchar activamente y estar atentos, atentas a cuáles son las reacciones de la persona con la que nos estamos comunicando. Escuchar es mucho más que oír. Vibrar con el emisor o la emisora de ese mensaje, es decir, ponerme en la misma sintonía de onda, tratar de comprender, ver desde qué lugar interno me está dando esa información, eso que quiere decirme y que seguramente sea una situación comprometida. Aceptación incondicional no quiere decir que aceptemos cualquier forma, cualquier manera de decirnos el feedback, sino aceptación incondicional de sus sentimientos. Igual que yo digo, la única que tiene autoridad para hablar de mis sentimientos soy yo, reconocer la autoridad a la otra persona para hablar de sus propios sentimientos. Aceptar incondicionalmente, yo no puedo juzgar, ni siquiera puedo entrar a valorar cómo se ha sentido con una conducta mía. Simplemente escuchar y comprender. Y finalmente, lo ideal sería que acabásemos con un compromiso de mejorar aquello que creemos que tiene una parcela de mejora. Detectamos cosas que podemos hacer para mejorar esa comunicación. Por lo tanto, sería interesante y seguramente necesario que nos comprometiésemos a mejorar lo mejorable.